¿Cuál es la cosa más escalofriante de tu infancia que aún recuerdas como si hubiera ocurrido ayer? Cuando tenía alrededor de 6 años, vivíamos en una casa bastante antigua de 2 pisos más un ático al que se podía entrar. Era una hermosa casa centenaria con un porche envolvente y un balcón en el segundo piso que daba a un patio trasero de buen tamaño. Pero la casa era espeluznante, especialmente para un niño de 6 años. Crujía constantemente, y mis padres siempre me decían que era solo la casa asentándose. Mi hermano mayor disfrutaba asustarme, así que me convenció de que la casa estaba embrujada y se inventó una historia sobre un niño que había muerto en el ático décadas antes de que nos mudáramos. Muy original, lo sé. Después de eso, siempre juré que escuchaba pasos en el ático. Se volvió tan aterrador que no podía dormir, y una noche, mientras estaba acostado en la cama, vi algo que nunca olvidaré. Mirando hacia el oscuro pasillo desde mi cama, vi una figura alta y oscura moverse rápidamente frente a mi puerta. No era solo una sombra, era una persona, y no era alguien que debería estar allí. Era mucho más alta que mi mamá y mi papá no estaba en casa. Me asustó tanto que empecé a llorar de inmediato, pero no podía moverme ni llamar a mi mamá, ni siquiera despertar a mi hermano, que dormía en la litera de arriba. No vi nada más esa noche, pero estoy seguro de que escuché la puerta trasera abrirse y cerrarse poco después de ver la figura. Mi papá trabajaba el turno nocturno, así que eventualmente me convencí de que había venido a casa a buscar algo y luego volvió al trabajo, y finalmente me dormí. El problema es que, si hubiera sido él, lo habría visto y oído caminar en dirección opuesta primero. Mi habitación estaba entre la de mis padres y las escaleras del segundo piso, así que si él hubiera venido a casa y se hubiera dirigido a su habitación, habría tenido que pasar frente a la mía. Había estado despierto toda la noche antes y nunca lo vi, así que no podía haber sido él. Al día siguiente les conté a mis padres y mi papá dijo que nunca había venido a casa. Ambos me aseguraron que solo era mi imaginación. Seguí escuchando cosas todo el tiempo, pero nunca volví a ver nada. Me aterrorizaba estar solo en la casa. Insistía con mis padres en que había algo en la casa. Mi papá consiguió un trabajo en otro estado, así que íbamos a mudarnos, y mi hermano organizó una fiesta de despedida / cumpleaños con pijamada aproximadamente una semana antes de la mudanza. Yo seguía teniendo 6 años y él 11, así que la fiesta estaba llena de niños de primaria haciendo lo típico de las pijamadas de los años 90. Pizza, videojuegos, películas y cuentos de terror. La única adulta era mi mamá porque mi papá estaba en el trabajo. Intentando hacerme el valiente frente a los niños mayores, le dije a mi hermano que contara a sus amigos la estúpida historia de fantasmas sobre el niño que murió en nuestro ático. Contó la historia y todos sus amigos dijeron, vamos a ver al fantasma. ¿Qué he hecho? Ahora iba a tener que subir con ellos. Honestamente, no recuerdo haber estado en el ático antes, ya que era un espacio sin terminar que solo usábamos para almacenamiento. Convencieron a mi mamá de llevarnos y ella siguió el juego con la historia de fantasmas. Agarró una linterna y comenzó a guiarnos hasta la puerta del ático. La abrió y empezó a subir las escaleras lentamente sin encender las luces, simplemente para asustarnos. Tan pronto como llegó a la cima de las escaleras y giró hacia el ático, la escuché gritar. Todos abajo y fuera ahora mismo. Prácticamente tropezamos unos con otros bajando 2 pisos y saliendo por la puerta trasera. Mi mamá venía justo detrás de nosotros y prácticamente nos empujó lejos de la casa hacia la casa de los vecinos. Golpeó la puerta hasta que le abrieron y de inmediato dijo, necesito usar su teléfono para llamar a la policía. Se negó a decirnos a los niños que había visto allá arriba, pero cuando llegaron mi papá y la policía, la escuchamos decírselo. Cuando llegó al ático, vio en la esquina lo que describió como un espacio de ocupante ilegal. Un montón de mantas apiladas como cama, algo de ropa, un par de zapatos y envolturas de comida por todas partes. No nos quedamos en la casa ni una noche más. Rentamos una habitación de motel y nos quedamos allí durante la última semana antes de mudarnos a otro estado. Años después finalmente supe toda la historia. Mis padres nunca tuvieron idea de que alguien literalmente vivía en nuestro ático. Admitieron que, mirando atrás, hubo cosas extrañas, pero la mayoría se atribuyó a otras personas en la casa, cuando en realidad todo era por este tipo que vivía en el ático. Mi mamá notaba que faltaba comida, pero asumía que nosotros nos la habíamos comido. Mi papá encontraba colillas de cigarro en el porche trasero y se enojaba creyendo que mi mamá estaba fumando de nuevo. Siempre me decían que me asegurara de tirar la cadena porque alguien siempre dejaba el baño sin hacerlo. Las mantas que usaba como cama eran unas que mi mamá había tirado meses antes. Cosas así. No sé cuánto tiempo tardaron en encontrarlo, pero resultó ser un hombre local con una enfermedad mental que vivía con su madre. Su madre constantemente lo echaba de la casa y él tenía varias casas a las que entraba a escondidas para refugiarse del frío.
Lo mejor que pudieron determinar fue que subía por las columnas que sostenían el techo del porche, luego por las columnas que sostenían el techo del balcón del segundo piso y, desde allí, podía entrar por una ventana del ático que estaba sin seguro. Según él, bajaba a la casa cuando estaba seguro de que no había nadie para robar comida y, a veces, usar el baño. Nunca olvidaré haberlo visto esa noche. Era exactamente como en las películas, pero era real. Yo, con 6 años, despierto en mi cama a medianoche, mirando hacia el oscuro pasillo, cuando de repente una sombra aún más oscura pasa rápidamente. Secundaria, creo que en el 2011 o 2012, estaba en la fila de la cafetería para pagar. Solo iba a comprar una botella de agua y una barra de chocolate para disfrutar el resto del día. El chico delante de mí tenía un plato de comida, pero no tenía suficiente dinero en su cuenta, así que la encargada literalmente intentó quitárselo de las manos. Intervine y dije, yo lo pagaré, yo lo pagaré. Puse mi PIN en la cuenta, tomé el escáner y pasé mi barra de chocolate y mi agua, porque ella estaba demasiado sorprendida para hacerlo. Solo seguía repitiendo, está bien, yo lo pago, ningún niño debería pasar hambre. Está bien. Ella ingresó la información correcta y él solo me dijo gracias. Me miró como si le hubiera salvado a su cachorro. Probablemente medía 1.65 metros y pesaba unos 50 kilogramos. Sus rodillas y muñecas me recordaban a las fotos del Holocausto. Nunca olvidaré la tristeza que lo invadió cuando ella intentó quitarle el plato de las manos. Se desinfló más rápido que cualquier globo, pero no quería soltarlo. Pienso en él quizá 4 veces por semana. No tengo idea de quién era y nunca lo volví a ver, incluso cuando intenté buscarlo. Mi abuela nos dejó con la mujer que vivía en el piso de abajo cuando fue a la tienda. Mi padre llegó a recogernos mientras ella no estaba, nos encontró con la mujer y se volvió loco. Nunca lo había visto tan alterado. Esperamos en el estacionamiento y, cuando mi abuela regresó, él solo le gritó. La mujer parecía amable, jugamos con sus hijos, no podía entender por qué mi padre estaba tan enojado. Esa mujer mató a sus hijos e intentó quitarse la vida aproximadamente un año después. No sé si mi padre pudo percibir el mal en ella o si algo más le hizo sospechar. Pero fue una locura, y todavía le estoy agradecido. Cada vez que no me sentía bien de niña, mi madre me llevaba a su trabajo, supermercado, ya que su jefe, hombre, no tenía problema mientras no causara inconvenientes con los clientes. Me encantaba porque significaba no ir a la escuela, ver televisión sin parar y tener bocadillos gratis. Cuando tuve mi periodo por primera vez, mi madre me recogió de la escuela y me llevó a su trabajo. Una vez allí, me exhibió ante todos, asegurándose de que supieran que me había convertido en mujer y que estaba usando mi primera toalla sanitaria, incluyendo a los clientes y a su jefe, aunque le pedí que se detuviera. Mientras estaba sentada en la trastienda viendo televisión, sola, nunca había recibido tantas visitas de sus compañeros de trabajo hombres, quienes me halagaban por mi apariencia y madurez. Quería desaparecer, y ese fue el último día que me sentí segura allí. Una vez, mi hermano, su amigo y yo estábamos caminando por unos edificios industriales cerca de casa. Las ventanas de uno de los edificios eran verdes, y aunque no se podía ver con claridad a través de ellas, sí se distinguían siluetas. Vimos a un tipo gritando y vociferando dentro, y lo que parecían ser mesas llenas de frascos y viales. Todos pensamos que era un científico loco haciendo experimentos, así que salimos corriendo. Unos años después, pasé por ahí en bicicleta y el edificio parecía abandonado. 2 semanas más tarde, caminé por la zona con un amigo. El edificio había desaparecido. El terreno donde antes estaba cubierto de tierra negra. No había escombros. Los árboles que deberían haber estado detrás del edificio tenían grandes trozos de plástico rasgado colgando de ellos. Pero lo más extraño fue que, aunque hacía un calor sofocante, al pisar la tierra ennegrecida, el aire se sintió más frío de inmediato. Nos fuimos porque la incomodidad era demasiado grande, como si alguien nos estuviera observando. Tenía alrededor de 10 años y mis amigos y yo estábamos en nuestro parque local. Era pequeño y éramos los únicos allí. Estaba lloviendo, así que planeábamos irnos a casa. Había árboles cerca del parque. Cuando me giré, vi lo que parecía una cabeza asomándose desde detrás de un árbol, pero la persona llevaba una capucha. Tan pronto como se dio cuenta de que lo había visto, la cabeza se escondió de nuevo detrás del árbol. El área era conocida por la presencia de depredadores de niños y mi escuela primaria estaba justo al lado del parque. Se me heló la sangre. Era un niño muy cínico, estaba obsesionado con las cosas más mórbidas de la vida y me encantaba ver casos de crímenes reales. Así que supe de inmediato el peligro en el que estábamos. Corrí hacia mis amigos y les dije que teníamos que irnos de inmediato.
Los llevé a todos a sus casas sanos y salvos, pero la paranoia empeoró cuando llegó mi turno de irme solo a casa. Estuve mirando por encima del hombro todo el camino. Afortunadamente, ninguno de nosotros salió lastimado y ahora que tengo 18 años, siempre me aseguraré de que mi hermano menor nunca vaya allí solo. Tarde en la noche, cuando tenía 6 o 7 años, escuché unos golpeteos realmente extraños, seguidos de ruidos de raspado contra mi ventana. No había arbustos ni nada cerca que pudiera haber hecho ese sonido, así que me asusté lo suficiente como para ir a despertar a mi mamá y contárselo. Recuerdo que estaba bastante molesta por haber sido despertada tan tarde, pero fue a revisar de todos modos. Encendió la luz exterior y empezó a abrir la puerta, pero de inmediato la cerró y la volvió a cerrar con llave. Luego, con total calma, me dijo que fuera a la habitación de mi hermano mayor mientras llamaba a la policía. Lo dijo de una manera tan increíblemente casual que ni siquiera registré lo grave y alarmante que era la situación, simplemente hice lo que me dijo sin pensar demasiado en ello. La policía vino y se fue después de un rato. Mi mamá regresó para decirnos a mi hermano y a mí que todo estaba bien y que, si quería, podía pasar el resto de la noche con él, lo cual, por supuesto, hice. Años después me enteré de que, cuando encendió la luz y entreabrió la puerta, escuchó lo que sonó como algo o alguien corriendo lejos de la casa. La policía dijo que la tierra afuera de mi ventana parecía un poco removida, como si algo o alguien hubiera estado de pie y moviéndose por ahí recientemente. Nunca supimos si solo fue un animal, algún merodeador o si realmente hubo algo ahí, pero definitivamente fue escalofriante. Eso sí, estrella de oro para mi mamá por su increíble actuación. No mostró ni un ápice de preocupación y no dejó que nos diéramos cuenta de lo alarmada que estaba. Cuando era niña, un perro me mordió, pero creo que ese perro intentaba salvarme de alguien verdaderamente malvado. Estaba jugando hockey con pelota en la calle de mi amiga, tenía unos 7 u 8 años, cuando un hombre pasó caminando con su perro. Comenzó a hablar con mi amiga y conmigo, y nos dijo, «Oh, ¿les gustan las pelotas de tenis? Tengo un montón en mi garaje, pueden llevarse todas las que quieran». Le dije que no, pero siguió insistiendo para que fuéramos con él. Fue entonces cuando el perro empezó a alterarse. Todavía recuerdo la expresión en sus ojos, ¿pánico? ¿Miedo? No lo sé, pero corrió en una dirección, luego hacia mí, mordió mi palo de hockey y lo sacudió, y después saltó y me mordió la muñeca. El hombre salió corriendo y yo fui directo a la casa de mi amiga. Poco después, la esposa o madre del hombre llegó a la casa de mi amiga y se disculpó repetidamente. Nunca volví a ver al tipo ni a su perro. La mordida fue lo suficientemente fuerte como para necesitar un par de puntos, pero, milagrosamente, no sangró tanto. Estuvo muy cerca de mi arteria radial, pero de alguna manera no se rompió nada y el daño fue mínimo. Mirando atrás, creo que ese perro intentaba protegerme del destino de otras niñas en ese vecindario, porque unos años después ese hombre fue arrestado por abuso de 2 niñas de mi edad. Descansa en paz, buen chico, que ese tipo se pudra en el infierno. Una vez, cuando era niño, me desperté en medio de la noche. Me quedé acostado un rato, intentando volver a dormirme, pero seguía escuchando un leve sonido de rascado. Pasaron minutos y no se detenía. Frustrado, me levanté para mirar alrededor de la habitación y tratar de encontrar la fuente del ruido. Pero era lo más extraño, cada vez que miraba en una dirección, parecía venir de otro lugar. Resignado, volví a la cama. Pero entonces, no solo escuché el sonido de rascado otra vez, sino que sentí un leve cosquilleo en mi oído, seguido de la peor de las realizaciones. El sonido venía de dentro de mi propia cabeza. Después de una agonía de media hora, mi padre sacó un insecto tijereta con unas pinzas. Nunca volvió a pasar, pero desde entonces detesto a esos malditos bichos. Una noche, tal vez tenía unos 13 años, estaba durmiendo en mi habitación, que estaba justo en la parte delantera de la casa, al lado de la puerta principal. Teníamos una cerca alta con árboles de ficus a lo largo para mayor privacidad y un viejo portón de metal de aproximadamente 2.1 metros de alto. Era tan viejo que a menudo se atascaba y había que hacer bastante fuerza para abrirlo. La gente que no vivía en nuestra casa nunca lograba cerrarlo por completo porque había una forma específica de hacerlo. La cerca tenía luces en la parte superior que estaban en un temporizador y permanecían encendidas toda la noche, así que, aunque tenía persianas en mi ventana, siempre entraba un brillo tenue. Me desperté porque mi gato estaba bufando furiosamente hacia la ventana. Después de sentarme, frotarme los ojos y ponerme las gafas, pude ver con claridad la sombra de lo que parecía ser un hombre parado afuera de mi ventana. Mi gato empezó a gruñir y bufar aún más, y quienquiera que estuviera afuera comenzó a tocar el cristal con ligeros golpecitos.
Eran tan suaves que sonaban como si alguien estuviera tocando con la punta de la uña. Después de quedarme congelado por el miedo por un segundo, me levanté en silencio y desperté a mis padres. Mi papá salió a revisar y mi mamá y yo lo seguimos, asomándonos por la puerta principal para ver qué encontraba. No había nadie y el portón seguía completamente cerrado. No había forma de que alguien hubiera pasado por ahí o escalado los árboles de ficus sin hacer ruido. La única otra opción era que la persona hubiera venido desde uno de los patios de los vecinos. Hasta el día de hoy sigo inquieto por lo increíblemente enojado que estaba mi gato con alguien que estaba afuera de mi ventana. Ese gato ya no está, falleció a los 17 años cuando yo tenía 22, pero realmente era mi compañero incondicional. No es mi historia, sino la de un familiar, y ocasionalmente hablamos de ello. La llamaré M. La madre de M fue víctima de una infame pareja de asesinos en serie. Fue su primera víctima conocida, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Cuando M era niña, recuerda a su madre en pánico porque estaban siendo seguidas por un hombre y una mujer en un coche que intentaron atraerlas. M y su madre lograron escapar y llegar a casa. Se presentaron informes a la policía, pero no se tomó ninguna acción. Poco después, volvieron a ser seguidas por la misma pareja en el coche. Otro informe policial fue presentado, pero nuevamente ignorado. Poco después, M se quedó sola en casa mientras sus padres estaban fuera. Escuchó la puerta principal abrirse y pasos en las escaleras. Salió de su habitación y vio a la mujer del coche parada en las escaleras. Le preguntó si su madre estaba en casa. M respondió que no. La mujer descendió las escaleras y salió de la casa sin decir nada más. Un par de días después, la madre de M desapareció y nunca se la volvió a ver. Cuando los asesinos en serie fueron capturados, una de sus víctimas sobrevivientes dio una declaración en la que mencionó que los asesinos le habían hablado sobre sus muchas otras víctimas y los trofeos que guardaban. Esto llevó al descubrimiento de la verdad sobre lo que le ocurrió a la madre de M, horrores inimaginables, aunque sus restos nunca fueron encontrados. Uno de los asesinos se quitó la vida poco después, pero su despreciable esposa sigue encarcelada hoy en día, en la misma ciudad donde vive M. M nunca olvidará el día en que estuvo cara a cara con esa mujer malvada, en las escaleras. Cuando era joven, tuve una experiencia de proyección astral o salida del cuerpo que nunca he olvidado. Fue tan real que, más de 20 años después, aún la recuerdo con total claridad. Desperté y me vi mirando hacia abajo, observando mi cuerpo dormido. Sentí que algo me jalaba fuera de mi habitación y simplemente seguí el impulso. Floté escaleras abajo hasta la sala de estar. El centro de entretenimiento con la televisión estaba en la pared central y el escritorio de mi madre en la pared cerca de las escaleras. Mis ojos fueron atraídos por un rincón oscuro y vacío entre el escritorio de mi madre y el centro de entretenimiento. Me acerqué flotando al rincón y, mientras miraba hacia la oscuridad, las sombras en la pared comenzaron a iluminarse. La pared pasó de ser completamente negra a convertirse en un hermoso cielo azul con nubes blancas y esponjosas. Era como una pequeña ventana a otro mundo. Me quedé ahí flotando, mirando el cielo, cuando vi un globo aerostático a lo lejos. El globo se acercó flotando y pude ver a una persona en la canasta. A medida que se acercaba más, reconocí el rostro sonriente de mi abuela. Me saludaba con la mano, radiante. El globo llegó justo hasta la ventana y mi abuela comenzó a hacerme señas para que fuera con ella. Mi abuela había fallecido no mucho antes de tener este sueño. Quería ir con ella, pero algo me detenía. No sé por qué, pero simplemente no podía obligarme a flotar hacia ella. Su sonrisa nunca desapareció, pero empezó a llorar en silencio. Me miró y me dijo, solo tienes una oportunidad, eso es todo. El globo comenzó a alejarse flotando. Me saludó con la mano hasta que desapareció de mi vista. Una vez que el globo se fue, la pared comenzó a oscurecerse de nuevo. Me quedé mirando el rincón, deseando que la luz volviera, pero en el siguiente instante estaba de regreso en mi cama. Han pasado casi 30 años desde aquel sueño, y nunca me ha dejado. Aún lo pienso a veces y me pregunto si fue real o no. Un hombre intentó meterme en el maletero de su coche cuando era niño. Estaba patinando con mi amigo en el estacionamiento subterráneo y seguro de su edificio de apartamentos. Había un hombre parado junto a su BMW mirándonos, pero no le dimos importancia, ya que el acceso era con código y solo había espacio suficiente para que cada inquilino estacionara su auto. Cada vez que dábamos una vuelta al estacionamiento y pasábamos cerca de él, empezaba a caminar hacia nosotros y luego volvía a su coche. Un poco raro, pero no le dimos mucha importancia. En un momento, mi amigo subió a su apartamento a buscar un vaso de agua. Fue entonces cuando el hombre corrió hacia mí, me agarró con una llave al cuello y me arrastró hasta su coche, inmovilizándome contra él mientras gritaba en un idioma que no entendía.
Mientras luchaba, noté que en el asiento trasero del coche había una niña de unos 8 años llorando. Nos cruzamos la mirada y se veía aterrada. Yo estaba indefenso, atrapado en el agarre de un hombre adulto, sin posibilidad de correr incluso si lograba soltarme, porque tenía los patines puestos. Y este desgraciado intentaba abrir el maletero, presumiblemente para meterme dentro. Por suerte, una mujer pasó y le gritó a través del portón del estacionamiento. Me soltó de inmediato, y yo salí disparado hacia el apartamento de mi amigo, completamente conmocionado. Su mamá estaba en casa y bajó de inmediato para ver quién era el hombre, pero ya se había ido. Mirando atrás, lo más perturbador de todo es que su madre trabajaba en el turno nocturno del casino local y esa noche nos dejó solos a los dos en el apartamento para jugar Super Nintendo y tener una pijamada. Era madre soltera. Ahora que soy adulto, he comprendido lo grave que fue esa situación, y solo espero que aquella niña esté bien. Antes de que yo naciera, mi mamá estaba amamantando a mi hermana, sola en casa una noche oscura. Miró por la ventana y vio el rostro de un hombre presionado contra el vidrio. Gritó y llamó a mi papá, que estaba a solo unas casas de distancia. Mi papá, mi abuelo y otro hombre llegaron en minutos con armas, pero no vieron a nadie. Conocía esta historia desde niño, así que cuando empezamos a notar que el césped y el jardín de flores estaban aplastados frente a las ventanas, me aterrorizaba. Todos pensábamos que había otro mirón. Mi cama estaba junto a la ventana, y mis pequeñas piernas y pies habrían sido visibles desde afuera. Si rompía la ventana, podría haberme alcanzado y agarrado. Empecé a dormir con las rodillas pegadas al pecho. Finalmente, mi papá descubrió que en realidad solo era una tortuga mordedora gigante que solía pasearse por el jardín cuando nadie la veía. Recuerdo ver a esos 3 hombres adultos, los mismos 3 que habían perseguido al mirón, luchando por reubicar a esa enorme tortuga sin lastimarse. Me sentí aliviado de que el misterio se resolviera y que el mirón no fuera a sacarme por la ventana. Han pasado casi 30 años y todavía duermo con las rodillas arriba, por si acaso. Era adolescente, si recuerdo bien, y estaba durmiendo. A veces, cuando me muevo o me doy la vuelta en la cama, me despierto brevemente. Eso fue lo que pasó. Me giré hacia el otro lado y desperté por un momento durante el movimiento. Excepto que esta vez vi a alguien parado junto a mi armario, agarrando mi toalla. Tenía una toalla envuelta en la cabeza, como yo suelo hacer después de lavar mi cabello largo. Mi mente gritaba que había alguien ahí y que debía despertarme, pero por alguna razón mi cuerpo no se movía y no podía reaccionar. Estaba aterrorizado porque internamente me decía que debía despertar y revisar, pero otra parte de mi cerebro me aseguraba que todo estaba bien, que no me harían daño. Y entonces, simplemente, me desmayé de nuevo. Realmente espero que esto no me pase si alguna vez me roban o algo así. Cuando desperté, pensé que quizá había sido mi mamá llevándose la toalla para lavarla. Pero ella no usa una toalla en la cabeza para secarse el cabello porque lo tiene corto. Además, mi toalla seguía ahí. Entonces me dio un golpe de realidad. La persona que vi junto a mi armario se parecía a mí. Ahora, con más de 30 años, lo he atribuido a una parálisis del sueño o algo parecido. La historia de mi hijo, ahora tiene 19 años, pero todavía habla de esto a menudo. Siempre tuve conversaciones con mis hijos sobre no subirse a autos de desconocidos, no hablar con extraños, entre otras cosas. Al día siguiente de una de esas charlas, un coche con 2 hombres se acercó a mi hijo, que entonces tenía 8 años, y a su amigo mientras caminaban de regreso a casa desde la escuela. Les preguntaron cómo llegar a los campos de fútbol. Vivimos justo al lado de ellos, así que mi hijo trató de explicarles. No entendieron y les pidieron a los niños que subieran al coche para mostrarles el camino, y lo hicieron. Llegó a casa llorando desconsolado. No pasó nada. Los hombres los dejaron en su destino y les dieron dinero como agradecimiento. Pero mi hijo sabía que algo estaba mal y pensó que lo iban a descuartizar durante todo el trayecto. Le había advertido específicamente sobre personas que piden direcciones para acercarte a su coche. Incluso le había hablado del peligro de los campos de fútbol al estar junto al bosque y la autopista, en el límite del pueblo, un lugar fuera de la vista y fácil para escapar. Él sabía todo esto, no quería subirse al auto, pero su amigo sí quiso, así que lo hizo, pensando en mi consejo de no dejar atrás a los amigos y mantenerse juntos. Tuvo pesadillas durante semanas y se volvió extremadamente vigilante con su hermano y hermana menores después de eso. En su cabeza, sintió que fue secuestrado y eso le dejó una especie de trauma. No lo sé, pero nunca volvió a subirse a otro coche. A mí también me afectó. Obviamente, nunca se les puede advertir lo suficiente. Me estaba quedando en la casa de un familiar con mi hermana mayor cuando mi tío abuelo me pidió un beso. Sentí sus dientes en mis labios.
Aún recuerdo el momento y sus palabras hasta el día de hoy. Sonrió y dijo, «Oh, ese estuvo bueno, ¿puedo tener otro?». Le dije que no y me fui directo a la cama. Después de eso, comencé a buscar excusas para quedarme fuera hasta más tarde con mi hermana, solo para no estar a solas con él por la noche durante el resto del viaje. Todos amaban a este tío. Yo lo evitaba y me saltaba los eventos familiares en los que sabía que estaría. Nunca le mencioné nada a nadie porque no quería causar problemas en la familia, y en teoría no había pasado nada grave, aparte de que me hizo sentir increíblemente incómoda. Solo mi esposo lo sabe hasta el día de hoy. Él ya falleció. No fui a su funeral. Creo que casi me secuestraron junto con otro niño cuando tenía unos 6 años. Técnicamente, supongo que sí fui secuestrado. Un hombre que estaba visitando una casa en el vecindario nos preguntó a mí y a otro niño de mi edad si queríamos ir a la tienda a comprar dulces. Nos subimos al auto y él condujo en dirección opuesta a la tienda. Pregunté a dónde íbamos, pero no dijo nada. Aproximadamente a 1,5 kilómetros de mi casa, perdió el control y se estrelló contra una zanja. Salté del coche y corrí hacia la casa más cercana, donde las personas que vivían allí llamaron a la policía. Mientras tanto, llamé a mi madre, que llegó casi al mismo tiempo que los oficiales. Recuerdo que empezó a golpear al hombre con los puños, y los policías no la detuvieron. Fue una locura. El tipo estaba borracho como una cuba y probablemente conmocionado por el choque, se golpeó la cabeza contra el volante y sangraba bastante, y mi mamá simplemente lo estaba moliendo a golpes. No tengo idea de a dónde nos estaba llevando, pero probablemente tuvimos suerte de no averiguarlo. Esto fue a finales de los 70. Cuando tenía unos 6 años, vivía en un piso de vivienda social con mis padres y mis 2 hermanos, con quienes compartía habitación. Mi hermano y yo dormíamos en literas, yo en la de arriba, y mi hermana tenía una cama al otro lado del cuarto. Una noche me desperté en medio de la noche y no podía volver a dormirme. La habitación no estaba completamente oscura por la luz de la luna, así que me puse a mirar alrededor cuando vi a un hombre caminando lentamente desde la puerta de la habitación, pasando junto a mi cama. Al pasar, giró la cabeza y me miró antes de desaparecer a través del armario. Era de estatura promedio, más alto que las literas, y llevaba un overol de color gris azulado y botas. Su rostro estaba terriblemente quemado, con la piel derritiéndose, pero su cabello estaba goteando, completamente empapado. Incluso vi un número en su overol, 612. Me quedé congelado de miedo y traté de llamar a mi mamá, pero solo conseguí emitir un pequeño chillido. Me cubrí hasta el cuello con las mantas y me quedé mirando la habitación hasta que salió el sol. Unos 10 años después nos mudamos a una casa en una calle tranquila. Un anciano del vecindario, que era un poco historiador local, siempre nos contaba historias sobre la zona cuando pasaba de camino a las tiendas o a hacer recados. Le encantaban los relatos de fantasmas y compartía historias espeluznantes sobre las casas del barrio. Un día le conté mi historia por curiosidad. Me escuchó con mucha atención, asintiendo y frunciendo el ceño. Luego me dijo que los pisos donde vivía originalmente fueron construidos para los trabajadores de la fábrica local de botellas de vidrio. Aproximadamente 20 años antes de que yo naciera, hubo una enorme explosión y un incendio que mató al 70% de los trabajadores. Nunca olvidaré esa experiencia. Cuando era niño, no recuerdo exactamente mi edad, pero creo que tenía alrededor de 10 años, vivía en un pequeño pueblo rural. Caminaba a la escuela todos los días, normalmente con mi mejor amigo, que vivía a 2 casas de la mía. Un día me quedé dormido un poco más de lo habitual y tuve que ir solo. No era un problema, lo había hecho muchas veces y la escuela estaba a menos de 5 minutos de distancia. Era el último mes de clases. Solo tenía que caminar por una calle, girar a la derecha en la carretera principal que salía del pueblo y seguirla hasta la escuela, que estaba en el lado opuesto de la calle desde donde yo caminaba. Al girar hacia la calle principal, noté que un coche pasó junto a mí con un tipo de gafas gruesas que me miraba fijamente. No le di importancia y seguí caminando. Cuando ya estaba a mitad de camino a la escuela, el mismo coche apareció nuevamente, pero ahora desde detrás de mí, venía en dirección contraria a la que iba la primera vez. Se detuvo y el hombre me preguntó si estaba bien. Caminaba un poco encorvado porque mi mochila estaba muy pesada, ya que era el último mes de clases y llevaba todos mis libros y materiales que iba a donar. Le dije que sí, que estaba bien. Me preguntó si necesitaba un aventón a la escuela porque mi mochila parecía muy pesada, y le insistí varias veces en que estaba bien, pero él siguió insistiendo en llevarme para que no tuviera que esforzarme tanto. Recuerdo vívidamente mirar hacia arriba y ver mi escuela justo al otro lado de la calle. En ese momento, el hombre detuvo su coche y dijo, ¿estás seguro? Vamos, te voy a llevar. No deberías estar caminando con una mochila tan pesada,
esta vez con un tono más agresivo. Fue en ese instante que algo hizo clic en mi cabeza y me di cuenta de que algo no estaba bien, porque ya estaba literalmente en la escuela. Sentí miedo y, casi gritando, le dije, no necesito un aventón, mi escuela está literalmente ahí y puedo ver a mi maestra. En realidad no podía verla, pero algo en él me aterrorizó y solo quería que se fuera. Se enojó mucho y dijo, está bien, como quieras. Ojalá esa mochila te rompa la maldita espalda. Ni siquiera eres tan. No logré escuchar el resto porque aceleró a toda velocidad, derrapando los neumáticos y alejándose rápidamente. Aproximadamente un mes después, en julio, estaba en casa de mi bisabuela viendo la televisión cuando de repente vi a ese hombre en las noticias. Inmediatamente me dio escalofríos y comencé a entrar en pánico. Mi bisabuela me preguntó qué pasaba y le dije, ese hombre maneja un coche color beige. Usa gafas gruesas, es de complexión grande, tiene una voz profunda y en persona te da una sensación espeluznante. Lo digo en serio, nana. Se preocupó y llamó a mi mamá. Mi madre fue a la casa de mi bisabuela y me preguntaron qué había pasado. Les conté todo lo que ocurrió aquel día de camino a la escuela. Ese mismo día, en las noticias mostraron su coche y su casa, y confirmé que era él. Resultó ser un camionero que fue arrestado y posteriormente condenado por el asesinato de 2 mujeres. Es sospechoso de haber desvivido a 9 personas más. No encajo en el perfil de sus víctimas, pero siempre me he preguntado si tuvo otras víctimas de mi edad y género que nunca llegaron a relacionarlo con él. Hasta donde sé, parezco ser el único hombre que ha contado haber tenido una interacción de este tipo con él.